Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy desarrollaremos la segunda clase virtual de la materia de Derecho Laboral. El día de hoy, martes 31 de marzo de 2020, estaremos tratando un tema bien interesante como es el salario. Si bien ya algunos de ustedes realizaron una actividad tendiente a ampliar los conocimientos de este concepto, pues hoy vamos a puntualizar varias situaciones particulares de él. Sea importante indicar que, como bien reiteramos todas las clases, nuestra ley especial es el Código Sustantivo del Trabajo y ella contempla en el título quinto todo lo que corresponde a salario. En este caso vamos a ir desarrollando de a poco toda la actividad. Cuando hablamos de salario es importante tener un concepto claro. En ese orden de ideas podríamos tener como un concepto corto y conciso teniendo en cuenta que el salario es la remuneración ordinaria recibida del empleador hacia el trabajador, además de lo recibido por ese trabajador en dinero o en especie, siempre como contraprestación del servicio prestado. Aquí vamos a encontrar el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, quien de alguna manera da una definición de salario. El tema de el pago en especie lo dejamos en un puntico, un asterisco, dado que vamos a tratarlo más adelante. Por ahora, pues ese es el concepto claro que podemos tener. Siguiendo, ¿qué constituye salario? Vamos a encontrar varias situaciones en las cuales ya vamos a quitarnos el concepto que salario es solo la remuneración ordinaria, ese salario ordinario, sino que salario comprende más situaciones y más acreencias laborales. En primer lugar, constituye salario, pues claramente, todo lo que se retribuye en forma directa al trabajador como contraprestación de su servicio. Esa sería la primera situación que constituye salario. Segundo, todo lo que reciba el trabajador en dinero o en especie. En especie lo trataremos seguidamente para ampliar un poco el concepto. Las primas que se reciban por parte del trabajador también constituyen salario. Los sobresueldos, las bonificaciones habituales. ¿Por qué encontramos que habituales está en negrilla? Esas bonificaciones habituales son las que se dan constantemente en el tiempo, es decir, de forma que se va dando muy seguido, es habitual, es seguido, son constantes. Siguiente, constituye salario, las horas extras, el recargo nocturno y todo lo que comprenda salario, trabajo suplementario, que es un tema particular que trataremos en adelante en cumplimiento de nuestra guía. Por ahora tenemos que decir que las horas extras, los recargos nocturnos y todo lo que comprenda trabajo suplementario constituye salario. También constituye salario ese recargo que se paga por trabajar en días de descanso. En nuestra cotidianidad, en Colombia, en nuestro país, pues estos días de descanso normalmente son los domingos. Si se trabaja esos días y por ser domingo tiene un recargo, como lo contempla la ley, este valor, este dinero constituiría salario. También constituye salario los porcentajes sobre la venta y las comisiones. En ese orden de ideas, siempre vamos a encontrar, y es un ejemplo claro, esas ventas y comisiones comprenden, muchos hemos ido a los concesionarios de carros, donde encontramos varios asesores comerciales que indican querer atenderle. Es porque ellos sobre el valor del valor del vehículo, tienen una comisión a cargo y es un porcentaje de venta. También lo encontramos un vivo ejemplo, son los planes de operadores móviles. También a ellos les dan porcentaje por determinadas ventas, por determinada cantidad al día, al mes, a la semana. Ellos también trabajan con porcentaje sobre la venta y esto constituye salario. Por último, también vamos a encontrar que constituye salario los viáticos permanentes. ¿Esos permanentes qué quiere decir? Que sean constantes, que se cancelen al trabajador estos viáticos de forma constante, de forma continua.
Y entre ellos encontramos cuáles. Esos viáticos permanentes, por ejemplo, puede ser la manutención o el alojamiento del trabajador. Es decir, adelantándonos un poco al tema de unas diapositivas adelante, que vamos a hablar de viáticos. Estos viáticos permanentes podríamos comprenderlos en los gastos que tiene el trabajador cuando está fuera de la empresa, de su lugar habitual de trabajo, pero que tiene que incurrir en gastos que son afines con el desarrollo de su actividad laboral. En este caso, pues encontramos, como lo manifestaba, la manutención. ¿Qué será la manutención? Un ejemplo podría ser, si a mí me comisionan para ir a representar a la universidad a Cartagena y yo no tengo un vestido para ir al evento. Eso sería un gasto de manutención, claramente, porque yo tendría que realizar la compra del vestido para ir al evento programado, que es un evento en el cual yo estoy ejerciendo mi actividad. ¿Cuál es mi actividad? Docente, y además de ello estoy representando a la universidad. Igualmente en el ejemplo, pues aplicaría el alojamiento. Esos gastos los incurre el empleador y constituyen salario al contemplarse como viáticos permanentes. Ahora habría que ver en qué frecuencia es. Yo estaría diciendo que en mi ejemplo tengo que salir, soy la docente delegada para todos los eventos que se requieran en representación de derecho laboral de la universidad. Y al observar, pues tengo que estar saliendo más o menos cada 15 días a los eventos respectivos. En ese caso serían permanentes, ¿verdad? Porque son de forma constante en el tiempo. Frente al salario y qué constituye salario, también tenemos que verificar qué situaciones no constituyen salario. Cuando estamos diciendo, hey, no constituye salario. Estas son las situaciones en las que esos dineros que de alguna manera se pueden entregar, se pueden materializar en una entrega de empleador a trabajador, no siempre constituyen salario. En primer lugar, los que no retribuyen el servicio directo, es decir, como verificábamos en la diapositiva anterior, si bien el salario es la remuneración ordinaria que recibe el trabajador por contraprestación al servicio prestado, pues no constituye salario lo que no retribuya ese servicio directo, lo que no retribuya para lo que a mí me contrataron. Tampoco constituye salario lo que no beneficia al trabajador, porque iría en contravía de uno de nuestros elementos del contrato de trabajo, que es la remuneración. Siguiente, no constituye salario lo que no enriquece el patrimonio del trabajador. Siempre podemos, o más bien en principio, podemos decir que la remuneración es esa contraprestación al servicio que yo presto. Si yo trabajo es porque necesito, si no me quedaría en mi casa. Entonces, el dinero que no enriquezca o el pago que no enriquezca mi patrimonio, porque aquí podríamos encajar un salario en especie, pues ello no va a constituir salario. Siguiente, no constituye salario lo que se percibe por parte del trabajador para el cabal cumplimiento de sus funciones, es decir, para cumplir sus funciones de forma idónea, como por ejemplo gastos de representación, como el ejemplo que dimos anterior, medios de transporte, los viáticos ocasionales. Estos son interesantes porque estamos diciendo que son de vez en cuando, muy esporádicos, elementos de trabajo y dotaciones. No podemos comprender jamás que los elementos de trabajo y las dotaciones puedan constituir salario, aun que se le cobren a el trabajador, porque las dotaciones se deben brindar por el empleador, siempre cuidando, volvemos un poco a las clases anteriores, cuidando esa salud y esa integridad del trabajador. No constituyen salario tampoco las prestaciones sociales. Aquí en las prestaciones sociales vamos a encontrar algo como el interés a la cesantía, las primas de servicio y las vacaciones. Si bien son acreencias que están facturando al trabajador, no constituyen salario jamás. Por último, vamos a encontrar que no constituye salario estos beneficios o auxilios habituales u ocasionales, sean constantes o no constantes, que tengan el carácter extralegal. En este caso, podemos pactar entre las partes, por ejemplo, primas extralegales, y ellas no van a comprender salario. Lo que constituye unilateralmente y por mera liberalidad del empleador
o de las partes se reconoce ocasionalmente. Las primas, las gratificaciones ocasionales, todos estos pagos que a veces, por ejemplo, encontramos empresas, especialmente en la época de diciembre. Empresas de ropa, por ejemplo, les indican a sus trabajadores que si tienen un porcentaje de venta mayor a X valor, se le va a dar una compensación de tanto dinero en retribución a los trabajadores. Por eso encontramos muy activos los trabajadores en estas empresas porque ellos tienen unos pactos que si bien se hacen por mera liberalidad, con mucha libertad con el empleador, estos dineros no van a constituir salario, no van a comprender salario jamás. Además de ello, vamos a encontrar ahora sí el salario en especie. Él lo habíamos dejado con un puntito hace 2 diapositivas, ahora sí vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué pasa con el salario en especie? ¿Qué es? ¿Cómo se pacta? ¿Hasta cuándo se pacta? Porque es un tema un poco novedoso en la medida que en la mayoría de contratos no se conoce o los trabajadores no lo conocen. Podemos decir ya en un concepto de salario en especie como toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que va a recibir el trabajador como contraprestación directa de su servicio. Por ejemplo, ¿cuáles? Alimentación, habitación o vestuario que el empleador va a suministrar al trabajador, mucha atención, o a su familia. En este caso, mira cómo se extiende el salario en especie, no solo al trabajador, sino a su núcleo familiar. Ese núcleo familiar que en muchas ocasiones encontramos como son las empleadas de servicio doméstico, tienen sus hijos, tienen sus esposos. Entonces, el salario en especie se extiende al núcleo familiar. Además de ello, el salario en especie es taxativo, es decir, debe estar siempre estipulado en el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué debe indicarse en el contrato de trabajo? Primero, que se va a pactar salario en especie y segundo, sobre qué porcentaje. Ese porcentaje se tiene que indicar también sobre qué situaciones, el 20%, el 15%, el 10%, que va a retribuir qué, frente a qué, frente a alimentación, frente a vestuario o solo frente a habitación. Se debe indicar claramente para qué y sobre qué se va a pactar el salario en especie. Si bien, señores, sabemos que la ley siempre nos va a dar un tope máximo o nos va a permitir hasta determinada cantidad. Sería injusto, claramente, un trabajador que devengue 1.000.000 de pesos, decirle, bueno, de ese millón vamos a pactar salario en especie el 80%, porque tenemos claro, y la ley laboral, el Código Sustantivo del Trabajo contempla, que si bien ese trabajador tiene unos gastos que no siempre se van a solventar con lo que se le brinde por el empleador. Cuotas bancarias, cuotas de ICETEX, bueno, todas estas deudas que adquiere ese trabajador y que si pactamos un 80% como en el ejemplo de salario en especie, pues iría totalmente en contra de ese derecho a la remuneración del trabajador. Por ello, el Código Sustantivo del Trabajo ha especificado y ha puesto una barrera y la ley especial establece que el salario en especie no puede pactarse sobre más del 50% de la totalidad del salario, es decir, hasta el 50% de la totalidad del salario. Quiere decir, si yo voy a trabajar como, no sé, empleada de servicio doméstico y me van a pagar 3 millones mensuales. En este ejemplo, yo, que soy la trabajadora, podría pactar hasta 1.500.000, sería el tope máximo, ¿no? Hasta 1.500.000 el salario en especie. No sin antes aclarar que es el tope máximo, es decir, puedo pactarlo sobre el 10%, sobre el 15%, sobre el 30%, sobre el 40%, sobre el 8%, siempre mirando el extremo. Ya vemos que la ley no nos indica un mínimo, pero sí un máximo.
Quiere decir que no siempre podemos pactarlo al 50%, sino que podremos hacerlo de común acuerdo y además de ello sobre un porcentaje que no supere el 50%. Aquí hay un caso particular con las personas o los trabajadores más bien que devengan el salario mínimo legal vigente. En este caso, dijera alguien, bueno, pero si estamos frente a esta situación es difícil pactarlo porque es una suma bastante pequeña. Estaríamos hablando que para el año 2020 tenemos un salario mínimo establecido por el gobierno sobre 877.803 pesos. Entonces diríamos, bueno, y si es el 50% serían 400.000, ¿quién vive con 400.000? Fácilmente, esto también se tuvo en cuenta por la ley laboral y el Código Sustantivo del Trabajo establece que los trabajadores que devenguen un salario mínimo legal mensual vigente, ese concepto o lo que se vaya a pactar de salario en especie no podrá exceder del 30% de la totalidad de su salario. O sea, para concluir, el salario mínimo o los trabajadores que devengan el salario mínimo más bien, tienen un tope que es el 30%, hasta el 30%. Para el resto de trabajadores, podríamos decir, pues quien devengue más de un salario mínimo, se puede pactar salario en especie hasta un 50% de la totalidad del salario.